Buenos días o buenas tardes desde España. Soy Ignacio Muñoz. Es un placer para mí estar de nuevo compartiendo algunos de mis conocimientos con la Sociedad de Neurología de Venezuela. Y disculpa que la presentación está escrita en inglés, pero voy a hablar en español. El título de la conferencia realmente es un resumen actualizado del progreso en el desarrollo de terapias para la enfermedad de Huntington, terapias experimentales, y poniéndolo en el contexto de una mayor comprensión de los aspectos genéticos y moleculares que dan causa a la enfermedad. Considero que el problema de Huntington es un problema transgeneracional, no solamente por el aspecto puramente genético de la enfermedad, sino por la complicación tremenda que representa encontrar tratamientos eficaces para esta enfermedad. Quiero agradecer primero a tres grandes amigos y personas, neurólogos, colegas de hace muchos años, Olmedo Ferrer, Aurea Pernia y Gabriela Ríos, y gracias porque ellos no solamente continúan envolviéndome en actividades con los neurólogos venezolanos, sino realmente han dedicado mucho tiempo de su vida a ayudar a las familias venezolanas afectadas por esta enfermedad. Las charlas mías siempre comienzan con un enfoque central en los pacientes que en estos momentos están sufriendo y que muchas veces se olvidan, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista científico y clínico. Hay mucha gente que siguen todavía ahí, aunque tengan una enfermedad avanzada, a los cuales no debemos olvidar. Y finalmente, esta charla es para traer un poco de esperanza para las nuevas generaciones de los niños que han nacido, de los cuales hay muchos a riesgo en Venezuela y que serán realmente los que esperemos que se beneficien de los avances científicos y clínicos sobre el tratamiento de la enfermedad. Mucha otra gente que agradecer a nivel del trabajo profesional. No tengo tiempo de explicar las contribuciones de cada uno de estos grandes equipos, pero el trabajo que se va a hacer representa más de una década de esfuerzos por mucha gente a nivel mundial. El aspecto importante es de genética a la enfermedad. Nosotros sabemos los síntomas de la enfermedad claramente a nivel clínico y sabemos que es una sola mutación en un solo gen, lo cual hace que la enfermedad de Huntington sea una enfermedad única y en teoría eh, más sencillo el desarrollar tratamientos. Como voy a explicar, no es tan sencillo por razones biológicas, por razones de circuitos neuronales y por razones puramente tecnológicas que se están intentando resolver por vías paralelas en el contexto de la investigación. La primera parte que no creo que tenga que demostrar o que explicar en esta audiencia es realmente el hecho de que la enfermedad o los síntomas de la enfermedad, aunque no sean síntomas clínicos, se desarrollan claramente aproximadamente 20 años de que las personas requieran un cuidado médico, probablemente por temas conductuales o por temas motores. La manifestación a nivel de la sintomatología clínica es variable incluso en familias e incluso en ciertos individuos. Y realmente hay muchas de las manifestaciones de la enfermedad que en estos momentos no están bien tratadas a nivel sintomático. Como ustedes saben, el gen que causa la enfermedad de Huntington fue identificado en gran parte por la colaboración de las poblaciones venezolanas, parte de la razón por la cual yo empecé a visitar Venezuela y voy a seguir trabajando para ayudar a los descendientes de estas familias. La mutación es una mutación en una región del exón número 1 de la proteína de huntingtina, donde hay una expansión de tripletes. Normalmente estos son tripletes polimórficos, incluso en la población general. Se puede ver, por ejemplo, aquí el hecho de que las personas que no tienen la enfermedad, los alelos de la huntingtina normalmente tienen entre 16 y 20 repeticiones por media. La gran mayoría de los pacientes con la enfermedad de Huntington tienen aproximadamente 41 o 42 repeticiones. Todos sabemos que cuantas más repeticiones hay, más temprano el desarrollo de la enfermedad, como se puede ver en esta gráfica, en las cuales una persona que tenga 80 o 90 repeticiones normalmente empieza a tener desarrollo de la sintomatología a los 5, 6, 8 años. Y de hecho, en Venezuela he conocido bastantes niños
con esta manifestación clínica. Lo que también se puede ver es que hay una gran variabilidad, sobre todo en las edades adultas. La edad a la hora del diagnóstico motor es algo relativamente arbitrario, porque se sabe que hay síntomas, quizás de características no motoras, que pueden empezar antes, pero no se sabe exactamente si son debidos a la enfermedad o a algún otro tipo de contribución medioambiental, otra predisposición a la depresión por tener una familia Huntington, etcétera. Pero lo que está claro es que con esta medida arbitraria, que es la edad en la cual el neurólogo diagnostica la enfermedad, hay una gran variabilidad, incluido en gente que tiene la misma repetición, como pueden ser personas aquí que pueden desarrollar aproximadamente la enfermedad 15-20 años eh, después de lo normal, en este caso a los 70 años, y una persona con la misma mutación puede empezar a desarrollar síntomas a los 30 años. Entonces, esto se empezó ya a conocer desde los estudios de Nancy Wexler en Venezuela, y se determinó que había factores genéticos que contribuían a este cambio de progresión antes de los síntomas clínicos. Esto conllevó una serie de estudios a nivel de identificar variabilidad genómica en aproximadamente, en estos casos, 9.000 individuos a nivel internacional, de la mayoría de origen europeo y norteamericano, y se identificaron un grupo de genes cuya función modifica la progresión temprana de la enfermedad. Y son genes que están en un mecanismo que se conoce bastante bien de reparación de ADN y que de hecho se habían identificado unos años antes desde la perspectiva, en estudios animales, desde la perspectiva de mediar la expansión somática de las repeticiones en células posmitóticas, como pueden ser las células neuronales, con lo cual ahora se sospecha que el cerebro humano, no se sospecha, se sabe que el cerebro humano es un mosaico donde hay células que tienen el mismo número de repeticiones con los cuales nacimos, y hay células en las cuales hay una expansión muy significativa, incluyendo 150-300 repeticiones. Este nuevo conocimiento de la enfermedad y estos mecanismos moleculares son nuevas dianas a nivel de desarrollo de terapias, y hay bastantes compañías que están empezando a trabajar en este aspecto. El tipo de terapias que tenemos que desarrollar para las enfermedades mentales, hay tres áreas fundamentales. Lo primero es que cualquier droga experimental tiene que poder llegar al cerebro, a la región del cerebro que se desea, y puede unirse o activar o inhibir la diana terapéutica. La segunda parte es que no solamente tiene que modificar la actividad de la diana terapéutica, tiene que hacerlo de una manera que modifique una función biológica que se pueda medir en personas en estudios clínicos, y finalmente esperar que este tipo de modificación a nivel de la actividad de una proteína o a nivel de la expresión de la proteína, como en el caso de Huntington, que pueda inhibir lo suficiente para tener un efecto que podamos medir a nivel clínico. Estas son las tres fases fundamentales de los estudios clínicos, y la gran mayoría de las razones por las cuales las drogas no funcionan tienen que ver con las dos primeras partes. La concentración no es lo suficientemente alta o no llega a las partes del cerebro en las cuales la actividad biológica es esencial para que haya una mejoría a nivel de algún síntoma clínico o a nivel de la progresión. En el contexto de desarrollar terapias para la enfermedad de Huntington, hay bastantes problemas significativos que explican el por qué de momento no tenemos terapias que modifiquen la progresión de la enfermedad. Complejidad biológica, limitaciones de tecnología y una falta o una carencia de biomarcadores que nos indiquen en qué estado de la evolución y de la progresión de la enfermedad están los pacientes. Luego explico por qué esto es importante. A nivel de los aspectos moleculares, aunque solamente tengamos un solo gen que causa la enfermedad de Huntington, la modificación a nivel de la expansión causa cambios estructurales a nivel del ADN, a nivel del RNA y a nivel de la proteína. Con lo cual, realmente no sabemos si la especie tóxica es el ADN, el RNA o la proteína, o todas. Y eso tiene unas implicaciones a nivel del desarrollo de terapias. La segunda parte es que el gen de Huntington es un gen bastante complejo, es un gen muy grande,
que tiene muchos mecanismos post-transcripcionales de control a nivel del RNA, a nivel de splicing. Y de hecho se ha descubierto recientemente, hace como aproximadamente 5 años, de que hay un producto poco frecuente, pero presente, tanto en personas como en modelos, que generan una proteína truncada que se sabe que es muy tóxica en el contexto de la enfermedad. Con lo cual, eso tiene importancia porque muchas de las terapias que degradan el RNA mensajero lo hacen a nivel de regiones más, eh, más tarde en el gen, con lo cual no inhibe la expresión de esta proteína que es tan tóxica. Entonces, parte de la razón de que las terapias puedan no funcionar adecuadamente en el contexto de terapéuticas puede ser porque hay productos de la proteína que no están siendo eliminadas con este tipo de terapias génicas. Y finalmente la proteína, que tenemos ahora una estructura de cristal y de cryo-EM hecha recientemente, no sabemos realmente cuál de las funciones de la huntingtina es esencial para o son importantes para el desarrollo de los síntomas, con lo cual la mayoría de las terapias que han intentado modificar parte de los mecanismos celulares a los que juega Huntington no han tenido éxito. Y finalmente, aquí la introducción, lo que quería comentar es que hay ahora estudios en personas en los cuales se saben que hay 2 casos de mujeres que tengan una sola copia de Huntingtina, es decir, un 50% de la expresión. Esas personas no tienen ningún síntoma que se conozcan, pero mutaciones que se llaman hipomórficas en Huntington, donde, como pues se puede ver en este caso, uno de los hijos ha heredado 2 mutaciones, 2 mutaciones del padre y de la madre. Es decir, tienen 2 mutaciones distintas en el contexto de Huntington, tienen una expresión muy limitada, tienen una serie de problemas del desarrollo del sistema nervioso que da lugar también a degeneración del cuerpo estriado, con lo cual sabemos, por lo menos en el periodo de desarrollo embrionario, la insuficiencia de Huntington causa enfermedad, con lo cual es muy importante que podamos controlar intentar eliminar la expresión de Huntingtina, pero dentro de unos límites que pueden ser compatibles con la salud humana. En cuanto a aspectos de los circuitos neuronales, como saben, imagino que sabrán ustedes, es que realmente las únicas células que se mueren, o sea, las células que se mueren no son solamente las células del cuerpo estriado, las células espinales, espinosas del, cuerpo, del caudado y el putamen, sino que realmente hay una generación muy amplia, progresiva, tanto en muchas regiones corticales, en el globo pálido, en el núcleo subtalámico, en algunos núcleos talámicos y en algunos núcleos cerebrales, con lo cual el aspecto de progresión de la enfermedad varía en individuos y dependiendo del tipo de patrones de disfunción de circuitos, tienen una serie de síntomas distintos, con lo cual la organización topográfica anatómica de los ganglios basales hacen que, dependiendo del grado de degeneración de un circuito u otro, se manifieste la enfermedad de una manera mucho más motora, de una manera mucho más con problemas cognitivos o con problemas psiquiátricos, afectivos, límbicos. Por lo tanto, esto lo que conlleva es las terapias tienen que poder acceder a todos los circuitos que están afectados y no solamente el aspecto motor, que ha sido el punto de énfasis realmente a nivel terapéutico durante muchos años. Entonces, el tipo de terapias que se están haciendo en estos momentos, son, la primera obviamente es dirigida a eliminar la expresión del gen que causa la enfermedad. Hay tratamientos sintomáticos o tratamientos con células madre que intentan restaurar los circuitos afectados, sobre todo a nivel de los circuitos corticostriales. Y finalmente, a través de intentar modificar la función de genes que se han identificado que modifica la progresión de la enfermedad antes de los síntomas clínicos. Y esta es un área que va a seguir avanzando en los próximos años.
En cuanto a terapias sintomáticas, para ustedes me parece que es importante que conozcan los siguientes avances. Obviamente saben ustedes que la mayoría de las terapias sintomáticas desarrolladas para cualquier enfermedad neurodegenerativa estaba basado en un conocimiento de los sistemas de neurotransmisión, en los circuitos que se pensaba que estaban afectados porque células se morían, como puede ser en el cuerpo, lamento el ruido, en el cuerpo estriado, en el caudal y el putamen. Pues se desarrollaron antidepresivos, por ejemplo, a nivel serotonérgico, a nivel de modulación de GABA y a nivel de dopamina, obviamente los antipsicóticos, y en el caso de Huntington, la tetrabenazina, que es un inhibidor de un transportador de dopamina en las vesículas presinápticas. Y recientemente ha habido la aprobación, o va a haber la aprobación de una nueva versión de tetrabenazina. Es un metabolito de tetrabenazina y se llama valbenazina. Todas las medicaciones que funcionan a nivel motor, en el contexto de la corea, tienen que ver con un control de la secreción y la cantidad de dopamina en el estriado. Y este tipo de investigaciones, aunque han tenido un impacto muy significativo en el manejo de los síntomas motores, no son suficientes para detener la enfermedad, la progresión, y hay muchos otros síntomas motores que no están tratados. Recientemente, a nivel sintomático, ha habido dos estudios. El estudio de pridopidina, que es un modulador de los receptores que se llaman sigma-1, es un estudio fase 3. Desafortunadamente, no dio resultados positivos, con lo cual no sabemos si esta medicación se va a aprobar o no. Y en el caso de valbenazina, que va a ser desarrollada por Neurocrine, demostró un beneficio significativo a nivel de Corea. Hay una diferencia de que solamente se tiene que tomar una vez por día. Tiene un perfil mucho más limpio a nivel de VMAT, por ejemplo, no tiene inhibición o no tiene modulación de receptores de serotonina, por ejemplo, con lo cual habrá que ver si este tipo de medicamento está mejor tolerado que la tetrabenazina. Ok. La mayoría de mi trabajo a nivel personal ha sido en el contexto de las terapias que intentan eliminar la expresión de la huntingtina. Es muy importante que hay muchos estudios preclínicos, incluyendo de mi propio laboratorio, en los cuales hemos demostrado de que muchos de los síntomas no solamente son prevenibles cuando se baja la expresión de la huntingtina mutante, sino que realmente muchas de las funciones celulares pueden recuperarse y las células actúan normalmente, incluyendo en medio del progreso de la enfermedad, con lo cual hay mucha expectativa de que este tipo de terapias vayan a funcionar. Todas las terapias tienen como objetivo realmente intentar, bien a nivel del RNA mensajero, a nivel del control de la expresión génica a nivel del ADN, u otros mecanismos que facilitan la degradación del RNA y, por lo tanto, de una disminución de la proteína que se considera tóxica. De todas maneras, hay distintas diferencias. Esta es una tabla que realmente no merece la pena que se entienda, que se lea bien, pero que me parece que es importante que en el 2022 hubiera todo este tipo de compañías con productos o en estudios clínicos o en estadios avanzados, y que cada uno tenga una modalidad distinta, lo cual tiene unas implicaciones a nivel técnicos y a nivel de administración bastante complejas. Desgraciadamente, los programas más avanzados con los oligonucleótidos antisentido de Roche y Ionis se pararon en el 2021. Otros se pararon porque no tuvieron la suficiente potencia para disminuir Huntington de una manera convincente en el líquido cefalorraquídeo, y otras se han parado por otro tipo de problemas, con lo cual que los programas terapéuticos parecían que íbamos en buen camino, las cosas se pueden caer en cualquier momento. Es importante entender que el tipo de terapias que se están utilizando en estos momentos son administradas o por vía intraparenquimal en el caso de las terapias génicas, por vía intratecal o por punción lumbar, como pueden ser los ASOs. Y luego hay ahora productos, compuestos químicos tradicionales que inhiben el splicing de la huntingtina
bajando su expresión en todo el cuerpo. Entonces, son bastante difíciles de sintetizar los resultados clínicos cuando se están utilizando tres modalidades distintas, tres rutas de administración distintas y tres tipos de distribución distintas de estas drogas. De cualquier manera, recientemente, tanto a nivel de anticuerpos funcionales como a nivel de esos, ha habido en los últimos 6 meses aprobación de productos que realmente están teniendo un impacto interesante, sobre todo a nivel de ELA y a nivel de eh, atrofia espinal muscular. Con lo cual, este tipo de modalidades tienen la posibilidad de ser aprobadas como drogas y de cambiar la progresión de la enfermedad en ciertos casos. Los programas que tienen la mayor probabilidad de hacer esto realmente serían drogas orales que se pueden tomar una vez al día, 2 veces al día, y que disminuya la expresión de la huntingtina en todo el cuerpo. Estos son 2 artículos, se han publicado. Novartis, PTC Therapeutics y Skyhawk son 3 compañías que están desarrollando este tipo de productos. Es una droga que inicialmente se desarrolló para la atrofia espinal muscular. Y que tuvo el efecto de disminuir la huntingtina. En este caso son estudios preclínicos, estudios animales, pero se pueden ver que 3 semanas de este tipo de terapia oral disminuyen muy significativamente, no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo, la expresión de la huntingtina. Con lo cual esos estudios están ahora en base de estudios de fase 2. Ok, a nivel de estudios de ESOs y terapia génica, una de las limitaciones fundamentales es qué regiones del cerebro afectan. Entonces, por ejemplo, los oligonucleótidos antisentidos, como los estudios de Tominersen y de Roche, se administran a través de punción lumbar aproximadamente cada 12 semanas, en el caso de Huntington. Y como se puede ver, la distribución es sobre todo cortical, con cierta distribución a nivel de regiones más profundas del cerebro, pero no llega fundamentalmente a todas las células por ejemplo, los ganglios basales. En el caso de una administración intraparenquimal, como es la terapia génica de uniQure, el patrón es prácticamente opuesto. Hay una inyección en el caudado y el putamen, y a través de conexiones neuronales puede haber expresión, como se ve aquí en este primate, en el cerebro del primate, en la corteza cerebral. Una de las partes importantes en los estudios de fase 2 que se están haciendo en estos momentos es intentar mejorar a nivel de neurocirugía que, disculpen, que el tipo de la distribución de los virus que se están utilizando para eliminar la expresión de huntingtina alcance el mayor volumen del putamen, con lo cual se están comparando distintas trayectorias para poder conseguir que haya una mayor contribución. Aproximadamente se está intentando que un 60% del caudado y el putamen estén infectados por estos virus. Y como se puede ver en ese estudio de cerdos transgénicos que hicimos con uniQure, se puede ver que la expresión en todas las áreas del cerebro, en un cerebro grande como este tipo de terapia funciona bien. Okay. Un aspecto también fundamental es cómo medir el efecto farmacológico de este tipo de terapias. En el caso de Roche, se miró a nivel de líquido cefalorraquídeo. En estos estudios también de cerdos transgénicos se puede ver que realmente la expresión, la inhibición de las concentraciones de huntingtina en el líquido cefalorraquídeo no es realmente no está correlacionada con el grado de supresión a nivel de tejidos como los ganglios basales, con lo cual no se sabe cómo va a responder este tipo de biomarcadores en estudios clínicos humanos. Estamos esperando a al reporte realmente de esta compañía. Hablé con la gente de uniQure esta semana para pedir unos datos nuevos y están diciendo que a final de probablemente en julio se va a anunciar los primeros datos de entre 1 y 2 años después de neurocirugía de 26 pacientes en el estudio de fase 2A. Y los datos van a incluir tolerabilidad y de momento parece que está bien tolerado, que es por primera vez en un estudio de terapia génica en Huntington. Biomarcadores, imagen a nivel de resonancia magnética y luego a nivel clínico.
También es importante que en muchos de los controles, el estudio clínico tenía pacientes que tuvieron una pseudocirugía, aunque no tuvieran inyectados los viruses. Varios de esas personas, creo que después de 9 meses, fueron cambiados a una dosis terapéutica, si quieren, y de momento todos están tolerando bien la medicación. El estudio clínico se está realizando tanto en Europa como en Estados Unidos, y en el estudio de Europa va un poco más retrasado, pero se espera que se va a completar el estudio de fase 2 en Europa probablemente hacia final del 2023. Okay. A nivel de tominersen, que se sabe bien, este fue el primer estudio que se demostró que una terapéutica experimental pudo disminuir de una manera dependiente de la dosis la expresión de Huntingtin en el líquido cefalorraquídeo en el 2018, estudios en los cuales trabajamos con ellos, y la gente realmente tenía muchas expectativas. Desgraciadamente, la droga fue poco tolerada a la dosis de 120 miligramos y por razones que voy a explicar. El estudio realmente empezó en el 2013, cuando el programa que hacíamos CHDI con Ionis fue comprado por Roche y se empezaron una serie de estudios, tanto a nivel longitudinal, observacional, como a nivel de estudios de fase 2 y de fase 3. Al pararse el estudio de fase 3, Generation HD1, hubo un análisis post-hoc de los datos y se decidió que se iba a hacer otro estudio de fase 2 con menos dosis. Yo quería explicar un poquitín los problemas que hubo en el contexto de los estudios iniciales de tominersen, donde se vio que a partir de los 4 meses aproximadamente se empezó a ver una elevación en las dosis más altas de neurofilamento, que es la cadena Neurofilament Light Chain, que en los grupos que estaban recibiendo la terapia cada 4 semanas o cada 8 semanas empezaba a haber una elevación del neurofilamento. Esto normalmente tiene una indicación de un proceso tóxico que afecta a axones o afecta a materia blanca en el cerebro. Esta fue la primera señal de que había un problema. Obviamente, a nivel de las características clínicas, como por ejemplo el Composite UHDRS, se vio claramente que había un empeoramiento con el tiempo en los grupos que estaban recibiendo la terapia con mayor frecuencia. Y lo mismo se vio en otro tipo de Total Functional Capacity y, por ejemplo, en el caso del volumen ventricular, donde había claramente una dependencia del tiempo y de la dosis y la frecuencia indicada. Con lo cual, todo esto conllevó a, aunque no hubo muchas incidencias adversas a nivel clínico, de realmente parar el estudio, porque no solamente no estaba haciendo las cosas, no estaba mejorando las cosas, estaban empeorando. Lo que se vio realmente es que pacientes más jóvenes, adultos con síntomas leves, toleraban la droga mucho mejor, con lo cual se ha decidido rehacer los estudios de fase 2 con una población específica, reduciendo la dosis, con lo cual la mayoría del efecto farmacológico va a ser a nivel de la corteza cerebral y en una población mucho más dirigida. ¿Okay? Estos estudios están ahora en la fase de reclutamiento, empezarán lo antes posible. Va a haber 3 grupos con 2 dosis distintas, 100 y 60 miligramos, en comparación a 120 miligramos que fue el estudio de fase 3 y con un grupo de placebo. Okay. Finalmente, este estudio de generación H2 va a hacer en 15 países, incluye algún país de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, de 75 centros clínicos, y esperemos que este tipo de estudios nos puedan indicar si hay esperanza de que esta terapia funcione o no, así como ha funcionado, por ejemplo, para la ELA causada por las mutaciones en SOD1. Finalmente, quería terminar comentando de que es muy importante poder entender si las cosas no funcionan a nivel clínico, de que tengamos biomarcadores que nos permitan realmente medir el efecto de las terapias a nivel celular y a nivel de circuitos. En el caso nuestro, llevamos más de 10 años trabajando para intentar desarrollar ensayos que midan la huntingtina, no solamente en líquido cefalorraquídeo, sino a nivel de imágenes. Hemos desarrollado unos marcadores de PET que funcionan para
detección de los agregados de Huntington y después a nivel indirecto marcadores funcionales como pueden ser otras proteínas en líquido cefalorraquídeo y otros marcadores con los cuales se sabe que hay un decremento de la expresión con la progresión. No tengo tiempo de hablar de este tipo de datos, pero si tienen alguna pregunta me dicen. El aspecto fundamental y final ya de la charla es el hecho de que hay una fase preclínica muy importante que tenemos que entender mucho mejor para intentar que las terapias se administren antes de del diagnóstico motor y el comienzo de los síntomas clínicos. Es una fase fundamental, pero en la cual no tenemos manera fácil de ver y de estandarizar en qué estadio de la enfermedad están los pacientes y cómo van a evolucionar en cuestión del tiempo para que un estudio de fase 3 se pueda realizar en esta población. Aparte de esto, a través de EHDN y a través de otras sociedades clínicas se han desarrollado una serie de test y de baterías tanto psiquiátricas, de calidad de vida. Se está empleando mucho relojes digitales, aplicaciones móviles que permitan el seguimiento de la persona y entender los cambios a nivel sintomático, no solamente motor, antes de una manera continua en sus casas. Finalmente quería terminar con el hecho de que realmente hay mucho progreso, espero que lo hayan disfrutado, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Hay un problema significativo de que no hay terapias sintomáticas para los aspectos de apatía y deterioro cognitivo, pero espero que esto siga adelante. Finalmente, para terminar, quería solamente recordar el pasado de las poblaciones venezolanas, el hecho de que la enfermedad de Huntington realmente no solamente tiene unos problemas clínicos significativos en el individuo, sino que afecta a toda la familia y en el caso de las comunidades venezolanas afecta a toda la población y que realmente necesitan apoyo no solamente farmacológico, sino apoyo a nivel social, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, a nivel de educación, a nivel de apoyo a los niños, etcétera. Y esta es la razón por la cual Factor H se creó, por la cual yo sigo yendo a Venezuela lo antes posible. Y aunque no tengamos una solución médica en estos momentos, realmente podemos hacer muchas cosas para mejorar el sufrimiento de las familias con Huntington. Quería simplemente terminar diciendo de que de todas las formas o todas las maneras de la inequidad que existe, la injusticia en acceso a la salud es el más inhumano de todos. Yo quería dar las gracias a ustedes, de la Sociedad Neurológica de Venezuela, por el trabajo que hacen y espero que podamos unir más esfuerzos continuos a través de los residentes, gracias a Máximo Quintero, a otros miembros de los equipos allí, porque realmente necesitamos ayuda y sobre todo las familias con Huntington en Venezuela necesitan de su ayuda. Muchas gracias y hablamos.